Pues hay mucho que conocer todavía, hay mucho que aportar sobre la procesión de la Virgen de Regla, que la tenemos este domingo aquí en Chipiona. Y de nuevo nos vemos aquí con Juan Luis Naval Molero. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Cronista oficial de la Villa de Chipiona, que a ti también te sucede, ¿no, Juan Luis? Que cada poco tiempo vas conociendo cosas nuevas y todo lo que da de sí, ¿eh? Claro. La festividad de la Virgen de Regla. Pues sí. Vemos algunas veces, incluso hay gente que se molestan cuando se cambia ciertas costumbres anteriores, sí, y se cambian por otras. Y es que esto ha sido durante toda la vida. La documentación más antigua que nosotros en la Asociación Cultural tenemos está basada en un acta de 1611 del Ayuntamiento de Chipiona, en el cual aparece por primera vez las fiestas de Regla. Eso no quiere decir que anteriormente a 1611 no se celebrase, sino que no está recogido en sí, estas actas. El primer momento en el que se documenta. Claro. O por lo menos el dato más antiguo. Pero de que disponemos. Ya si en 1611 se habla de una serie de festejos y de cosas que se hacían en ese momento, quiere decir que anteriormente ya se hacían también, por supuesto. Y si ya en 1611 venían gente de Rota, de San Lucas, de Jerez, de los pueblos de los alrededores, quiere decir que cuando comenzó en un principio, pues empezaría solamente con la gente de aquí. Pero imagínense ustedes la relevancia que tenía ya en esa época, en el siglo XVII. Claro, justamente. Entonces, la primera procesión que sale de la Virgen de Regla, que sale en 1588, con el duque de Medina Sidonia, don Alfonso Pérez de Guzmán, y su mujer, doña Ana Gómez Silva de Mendoza, que fueron los que consiguieron, con la comunidad de los agustinos, sacar por primera vez en procesión, con motivo de la Armada Invencible, a la Virgen de Regla. En fin, el tema de la fiesta de Regla ha hecho, a través de los siglos y de los años, innovaciones, ¿no? Porque siempre ha tenido cambios. Siempre. ¿Cómo? Entonces, deberíamos de saber, toda la gente de Chipiona, que el cine se estrena en Chipiona gracias precisamente a las fiestas de Regla. Entonces era cine mudo, que se echaba allí en las explanadas y demás, y eso era un acontecimiento en ese momento. Curiosidades, también venía la banda de Saltera a tocar la música, y esta gente normalmente se asombraban cuando veían estas cosas, porque imagínate, en el siglo XVI, una proyección... No, el siglo XVII, una proyección de cine y una banda de música en aquel tiempo que viniese de Saltera aquí a tocar. Bueno, no era nada normal. Sí, algo muy excepcional y la verdad muy significativo. Claro. Oye, incluso los primeros fuegos artificiales, ¿no, Juanlu? Los primeros fuegos artificiales también. Sí, los primeros fuegos artificiales. Se conocerían aquí con motivo de las fiestas de Regla. Claro, que fuegos artificiales en aquel tiempo tampoco serían muy normales, no sería muy normal en cualquier población. Lo que sí tú me dices, Juan Luis, que no siempre ha salido la Virgen de Regla, sino que salió otra Virgen antes, que no era la Virgen de Regla. Justamente. En 1588 sale por primera vez, como hemos hablado antes, y después en 1608 sale con motivo de una epidemia que hubo y del nombramiento de la Virgen de Regla como patrona de Chipiona. Pero en los siglos anteriores no salía la Virgen de Regla, sino que salía la Virgen de los Buenos Aires. La Virgen de Regla estaba en su altar y salía la Virgen de los Buenos Aires alrededor, digamos, del santuario, que tampoco era el recorrido de la Virgen era tan grande como ahora, ¿no? Que también se encomendaban los marinos justamente, a la Virgen de los Buenos Aires. Los marinos se encomendaban a la Virgen de los Buenos Aires para que le dieran buenos aires en su navegación hacia América. Sobre todo en tiempos de Colón, de Hernán Cortés, Magallanes, toda esta gente pasaban y lo último que veían era el convento de Regla, hacían una serie de cañonazos y demás en honor
al esto porque era lo último que veían, que veían antes de irse, que veían claro. antes y lo primero que se encontraban cuando volvían de vuelta. Oye, ¿y la capital de Argentina, Buenos Aires, puede tener relación con todo esto? Pues ese es un tema que nosotros, la asociación, lo hemos tratado, porque en un principio la Virgen de los Buenos Aires estaba en el santuario y llegó un momento en el que los marineros, sobre todo marineros de San Lucas y de Palos, antes de salir para América se asomaban a ver a la Virgen de los Buenos Aires. La cambiaron y empezaron a protestar a estos marineros porque decían que porque habían quitado esto. Entonces la pusieron en el claustro para que los marineros cuando venían se pudiesen acercar a ver a la Virgen de los Buenos Aires. Nosotros hemos estudiado el tema y la Virgen de los Buenos Aires llega ya un momento en el que la pasan a Cádiz. De Cádiz la pasan a Sevilla. Y de Sevilla la pasan a Madrid. ¿Pero eso con los agustinos o ya con los franciscanos? Con los agustinos, sí, ¿no? Con los agustinos. Bastante claro. Siglos antes. Claro, y entonces en Madrid la meten en un lugar que se llama la Casa de las Siete Torres. Hemos estado investigando, pero esa casa ahora mismo está abandonada, no hay nada. Pero es curioso porque la Virgen de los Buenos Aires también era la patrona digamos, el tema este de los prácticos, y todos los que estaban relacionados con la navegación. Hablamos con la Embajada de Argentina en Sevilla para ver qué posibilidad había de que la Virgen de los Buenos Aires, esta de aquí, de Chipiona, hubiese llegado a Argentina y que fuese el motivo por el que se llamaba. Ellos en un principio no nos prestaron atención porque decían que no, que eso venía de Italia, que en Italia se llama la Virgen de Bonaire. Entonces yo empecé a pensar, digo, bueno, si en Italia, en Argentina hay tantos italianos, porque en Argentina hay muchísimos italianos, sí, como si la Virgen era de Bonaire, le decían Buenos Aires. Cuando los italianos, lo lógico es que hubiesen tratado de seguir mantener con el nombre de Bonaire. En fin, ahí estamos todavía tratando este tema, pero nosotros tenemos y vemos que hay mucha posibilidad de que sea la Virgen de los Buenos Aires de Chipiona. Investigación interesante, desde luego. Oye, la imagen de Nuestra Señora de Regla tuvo un tiempo que no salió, después, posteriormente a 1608. Dejó de sacarse en procesión después de 1608 también. Sí, claro, en 1608, hasta entonces, desde 1588 a 1608 no se sacaba la Virgen. Era un tiempo ¿Y era el 8 de septiembre? El 8 de septiembre, en ese momento. Que luego llega bueno, más adelante lo vemos, que no se celebraba el 8 de septiembre por motivo de que la vendimia en Chipiona se producía más o menos en esa fecha. Entonces la gente del campo y eso no podía acudir, la mayoría de la gente entonces era del campo. Y entonces lo pasaron al 15 de agosto. Es que era muy importante la vendimia en esa época porque había muchísima viña. Claro, había muchísima viña. No podemos compararlo con la situación actual. Y se pasó al 15 de agosto. Que es el Día de la Asunción, que se celebra el Día de la Virgen en muchos sitios de España. Bueno, pues son temas realmente muy, muy interesantes. Después hubo una cosa que habla Carmona Borque también de los festejos. Resulta que cómo eran. Que en ese tiempo, igual que hoy, se ponen las cunitas, se ponen muchas cosas para diversión, atracciones, aparte de la procesión, la diversión de la gente que acudía. En aquel tiempo se hacía una especie de guerra entre cristianos y moros. Y entonces había gente que se vestía de cristianos. Que hoy en día se mantiene en muchísimos sitios de la geografía, sobre todo en el Levante. En toda parte del Levante se mantiene esa historia. Y en la Sierra de Cádiz, en Benamahoma. Justamente. Pero eso se hacía también aquí en Chipiona, lo tenemos en este libro de Carmona Borque. Qué curioso. Entonces había gente que se vestían de cristianos y otros se vestían de moros. Hacían una especie de lucha y una vez que terminaban, cogían presos a todos los moros y lo ponían delante del paso de la Virgen de Regla como una forma de que ellos aceptaran a la Virgen también. Entonces son cosas muy curiosas y que prácticamente no se saben y sí que se han celebrado en Chipiona.
Oye, también Carmona Borges también hablaba bueno, pues no sé si son en actas capitulares también, de unas guardias, custodias que se hacían, sí, ¿no? también. La cantidad de gente que no venían en ese tiempo a Chipiona como para sacar 25 guardias en aquel tiempo. Y además de los 25 guardias en aquel tiempo para vigilar todo el tema, porque claro, acudían de todo tipo de gente, aparecía gente con devoción a la Virgen, aparecía gente que venía de todo pelaje. a aprovecharse, a hacer robos, a hacer pícaros y demás, claro. Entonces, además de vigilar no solamente lo que era los alrededores del santuario y eso, había 5 más guardias a caballo que vigilaban la playa para evitar un posible desembarco en ese momento, que ya ocurrió en más de una ocasión en la fiesta de regla de llegar desembarco, porque ten en cuenta que los desembarcos de los turcos y demás duraron hasta el siglo XVII. Bueno, más cosas que cuenta Carmona Borges, también habla de una serie de plata labrada, de limosneros y demás, ¿no? Sí. Muchos adornos ricos e importantes, ¿no? Sí, en muchos adornos que le hacían a la Virgen en aquel tiempo. Ya las andas en ese tiempo de las procesiones llevaban andas de plata, algo que tenía un valor muy grande y que también se corría el riesgo de un posible robo en ese momento. La procesión así también, cuando llegan los franciscanos cambia un poco la cosa, ¿no? Sí, cuando llegan los franciscanos cambia, porque en 1882 precisamente llega el padre Lersundi con varios frailes franciscanos y meses antes él había estado mirando otros conventos por aquí alrededor de Chipiona. Como por ejemplo La Rábida en Huelva, en varios sitios estuvo esto, pero al final él estaba convencido de que Chipiona era lo más cercano para luego pasar los misioneros que se estaban preparando aquí en regla, pasarlo a Marruecos. A Marruecos, sí. Entonces, a raíz de entonces cambia mucho, porque cuando llega el padre Lersundi, la Virgen de Regla no está en el santuario, porque había pasado la exclaustración de Mendizábal y la Virgen se había pasado a la parroquia de Lao. Estuvo allí 14 o 15 años y luego llegó el duque de Montpensier, la estuvo visitando, le gustó mucho la Virgen, hasta tal punto de que a una hija suya le puso varias reglas y se encomendó de tal manera que dijo, bueno, yo voy a restaurar el santuario, y restauró el santuario en esa época. En los años 20, dice tú, Juan Luis, que todavía había cierta controversia sobre la celebración el día 8 o no. Sí. Se seguía manteniendo el problema ese de la vendimia, ¿no? El problema de la vendimia. Aunque los franciscanos optaban por potenciar el día 8, el Día de la Virgen. Sí, pero luego había una... Y quizás la retrasaron todavía más. En vez del día 8, el día 15 de septiembre. Más por la gente, antes ¿no? hacía el 15 de agosto, pero pasaron el 15 de septiembre como celebrando la octava de la Virgen. ¿Y qué ocurre? Pues que la gente de fuera, que ya había veraneo en Chipiona en esa época, le parecía muy tarde, porque tú sabes que la gente cuando llegaba el día, estaba esperando los veraneantes que llegara el día 8 para irse para Sevilla o para de fuera. Y entonces alargarlo hasta el día 15 le parecía muy neto. Y al final decidieron hacerlo el día 8. Dices tú que después, unas décadas después, incluso se planteó que fuera el domingo anterior al 8 de septiembre. Ahí está. Sí, eso fue en los años 60. Eso ya lo viví. Que volvemos a insistir en lo que tú has dicho antes, que pensamos que las cosas han sido siempre así, pero no, ha habido muchísimos cambios a lo largo de la historia.
Y este es bastante reciente, porque estamos hablando de los años 60 Claro. del siglo pasado. En los años 60, 60, 61, 62, más o menos. Sí, hace 60 Fueron años. 2 o 3 por ahí. años los que se cambiaron. Pero ¿qué ocurre? Que con idea de que no fuese la celebración el mismo día 8, pues el domingo que era festivo, bien, o el anterior o el posterior al día 8, el que estuviese más cerca, se celebraba esto. Pero a pesar de eso, de caer en domingo y demás, no venían la gente venía más el Día de la Virgen. Dices tú que son 2 días en el año, los dos Claro. únicos días que la gente no trabajaba. Ahí está, El día, justamente. el día de la Virgen de Regla y el día del Corpus. Ahí está. Era el día de Corpus, era el principio del verano, y el día de la Virgen de Regla era la finalización del verano y la entrada del invierno. Que a partir del día 8 ya la gente, yo tengo fotografías de procesiones de la Virgen de Regla y ve a todo el mundo el día 8 con el calor que hace. Es decir, está todo el mundo vestido con mangas largas, con corbata, con esto. El calor que pasaría en ese tiempo sería tremendo. Purísimo. Pero ya la gente consideraba que el día 8 era ya la entrada del Cambio de invierno. estación. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Luis, muy interesante. Vale, de nada. Siempre que la gente que nos escuche vaya aprendiendo más cosas, sabiendo más cuestiones, pues para acuerdo. nosotros es muy importante. Vale, muy bien. Muchas Gracias por tu aportación, como siempre. Vale.